Estimados amigos y suscriptores, aquí tenemos a los 4 tipos de profesores. En esta vida hay cosas ineludibles y una de ellas son los profesores. Todos, y cuando digo todos digo realeza incluida, han tenido profesores alguna vez. También incluso se planteó la rebelión absoluta contra el profesorado en la psicodélica canción de The Wall. Así es cierto que la disciplina ya no es lo que era, la figura del profesor es algo tan reacio a desaparecer como los sacerdotes o las prostitutas. Sin embargo, algunos paganos rehuyen del clero y algunos escrupulosos rehuyen de las meretrices, pero nadie puede escapar del profesor en la realidad. Allá van los 4 tipos de profesores: el autoritario, el pasota, el perfecto y el moralista. El autoritario. Reciente y lamentablemente se aprobó una ley que investía al profesor de autoridad. Es decir, que una agresión a un profesor equivale a una agresión a un agente de la autoridad. Digo lamentable porque debido a casos de agresiones a los profesores en la época zapatera de Revolución Cultural, se constataron inéditos casos de agresiones a profesores por parte de padres e incluso de alumnos. ¿Quién imaginaría que en el siglo XXI se pudiese pegar al profesor? Desde luego que los que estudiamos en el siglo XX bien tuvimos que reprimirnos ante ciertos profesores. Entonces, el profesor es autoridad, o se supone que lo es. Entonces, como todo aquel individuo que la tiene, puede hacer buen o mal uso de la misma. El autoritario no tiene por qué ser negativo. Tan solo mantiene la disciplina para el correcto funcionamiento de la clase, siempre y cuando cuente con los medios para ello. Digamos que el buen autoritario es el que consigue mantener la disciplina con medios proporcionados y adecuados. ¿Cuál es el problema? Aquí entramos en la subcategoría del autoritario psicópata. Este subtipo es un personaje minoritario, pero que en cada colegio parece que siempre debe haber uno o dos. El psicópata es aquel que se ceba con un grupo determinado de alumnos, preferiblemente más débiles y marginados, con el fin de saciar su hambre de malicia aprovechándose de una situación de superioridad. Gritos en la cara del alumno y humillaciones en público, castigos irracionales, cambios de humor y ejercer el terror como medio de aprendizaje al más puro estilo staliniano. Incluso ya en los casos más extremos corrigen mal los exámenes aposta para gozarlo, con poner al pijotero de turno un 4,7. He dicho que el foco de su ira son los pringados, pero también se pueden cebar con los guapitos de la clase y así hacerles poner los pies sobre la tierra. Sin embargo, curiosamente con el niño atravesado y manipulador se suelen llevar como la seda. Bueno, son malos, pero a lo mejor es una necesaria experiencia para la vida, y por ello los coles solían reservar un cupo. En segundo lugar tenemos al pasota. Se dice que la enseñanza es pura vocación, pero la vocación no es un concepto absoluto para desempeñar una profesión. Algunos vieron las supuestas bondades de ser profesor: vacaciones, un par de meses, incluidas Semana Santa y Navidades, trabajo fijo y horario establecido, remuneración no muy elevada, pero para vivir. También se da este caso en los profesores de la enseñanza pública tras pasar la oposición. Trabajo fijo de por vida y mejor remunerado que el privado concertado. Pues ello que, debido a las supuestas bondades de ser profesor, encontramos a individuos que dan clase porque hay que hacer algo en esta vida y porque los horarios y las vacaciones están dabuti. Y aquí tenemos ya entonces al profesor pasota. Este individuo se sienta y entra en la clase siempre de la misma manera, como si fuese un robot.
no suele saludar a nadie y se sienta, abre su libro y empieza a impartir la lección bajo la ley del mínimo esfuerzo. El problema es que a los alumnos les hierve la sangre, sobre todo en la ESO, y pueden que este pasota sea objeto de mofa, aunque también pueden causar la más absoluta de las indiferencias, como si no existiesen. El profesor pasota entra, se sienta, recita, pone examen, ellos lo hacen, aprueban si todo va bien. El profesor pasota no quiere problemas realmente. Sobre todo no quiere que le fastidien el chiringuito. Así que el alumno que cumple con su parte, el profesor cumple con la suya y recibe el aprobado como si de un tácito pacto existiese. ¡Ay! Pero el alumno que ha estado dando por saco durante el curso, entonces el profesor puede que se vuelva menos pasota y aparezca el misterioso 4,7 y le fastidie el veranito al chaval por capullo. Eso sí, luego le aprobará, sobre todo para no tener que volver a ver su estúpida cara de subnormal de nuevo. En el caso del profe pasota masculino, es posible que en la comida se atice unos cuantos vinos para luego hacer más llevadero el coñazo de clase que le espera. Y si es mujer y profesora de inglés, puede que no pare de poner vídeos para que se les haga el oído a estos chavales y algún jueguecito para no tener que explicar la gramática y el esfuerzo que ello supone. Esto es el enfoque comunicativo que enseña lenguas por ósmosis y luego los chavales acaban hablando inglés como Pocahontas. En tercer lugar tenemos al profesor perfecto. Todos hemos tenido un profesor sin defectos, un profesor que parece que ha nacido para hacer lo que hace. Un profesor que sabe prácticamente todo en nuestra incultura adolescente. Un profesor que a nadie le toca los huevos puesto que deslumbra tanto que hasta lo más gamberro se achantan y si le tocan la moral sale airoso de la situación humillando con sublime maestría al necio para que no le vuelva a fastidiar. Sí, queridos lectores, este es Don Perfecto, un individuo estrella, popular, vocacional, que lo goza al máximo dando clase y para él que el alumno esté bien formado tras sus magistrales lecciones es la prioridad. Es un individuo estable, curtido, veterano y sale victorioso en todas las desestabilizantes situaciones de aprendizaje. Si un alumno le toca las narices, este le humilla elegantemente en público, de tal manera que sus otros compañeros se mofan de él y de ese modo se le quitan las ganas de dar por culo. Si el alumno se pasa de castaño oscuro, este profesor se motiva con las causas perdidas al máximo y poner todo su empeño en reconducir al chaval por la buena senda. Algunos de estos profesores tan perfectos pueden ser gay como Kevin Kline en In and Out. Este profesor va vestido con chaqueta de cuadros, coderas, bufanda en invierno y puede llegar al colegio montado en bici o bien en su Vespa. Cuida su imagen exterior y es justo y misericordioso. En cierta medida se cree como un mesías ávido de discípulos a los que transmitir su conocimiento y hacer de este un mundo mejor. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al profesor perfecto? Pues preguntarle algo que no sepa. En todo caso, la cultura es una carrera de fondo y un chaval de 16 o 17 años, salvo que sea un friki del copón, no tiene ni puta idea de nada. Así que difícilmente le podrá pillar. ¡Ay! Pero sí lo hace. Aquí Don Perfecto entrará en interna cólera. No lo demostrará en público, pero su interior está en llamas. Su concepto de justicia le dificulta suspenderle sin motivos, porque está claro que el chaval es un crack. Eso sí, que el empollón se vaya olvidando de la matrícula de honor o del sobresaliente incluso. Entonces el compungido empollón acudirá al profesor pidiendo explicaciones y el profesor le contestará: lo siento, Vicente, eres brillante, pero no creo en la perfección. Tienes un notable. Y Vicente se vuelve a casa con todos sobresalientes menos el notable del profesor perfecto. En definitiva, este profesor siempre gana, como ganan los astutos trepas en las multinacionales, como ganan los más dotados en las pelis porno y como ganan los tíos con más suerte cuando hay una guerra.
Ser profesor tan solo es un trabajo más, a fin de cuentas. En cuarto lugar tenemos al moralista. ¿Quién es el moralista? El perfecto puede ser también moralista, pero la formación es lo primero. El moralista es el que antepone su doctrina, filosofía, ética, religión o ciudadanía ante todo, y quiere adoctrinar al alumnado según los principios que rigen su conducta. Digamos que se diferencia del perfecto en que éste puede pasar del contenido de la materia y centrarse más en dar sus particulares homilías y su visión de la vida. Estoy seguro de que todos hemos tenido algún profesor que, sin ningún motivo aparente, interrumpe la clase y comienza a soltar una perorata de media hora diciendo cosas tales como: cuando yo era alumno ni se me ocurría discutir la autoridad del profesor. Eso, todo el día enganchados a la caja tonta. Bueno, ahora más bien serán los móviles, iPad, tablet y toda la parafernalia. Otra característica de este profesor es que posiblemente considere todo tiempo pasado como mejor, como si en los años 30 no hubiese habido guerra civil. Este profesor, que quede claro, puede ser de todas las ideologías o corrientes políticas: facha, rojo, ateo, ultracatólico, hippie, visionario, quedado, filósofo, existencialista, nihilista o lo que le dé por sí. Eso sí, su moral, o como se le quiera llamar, siempre querrá ser transmitida a los incautos alumnos con el fin de efectuar un buen lavado de cerebro y guiarle por su personal senda. ¿Cuál es el enemigo de este profesor? Pues la educación parental y la rebeldía. De hecho, ¿cuántas veces nos habrán dicho nuestros padres que no hagáis caso de lo que dice el profesor Don Felipe, que es un rojo y un libre pensador? O bien, no hagáis caso de lo que dice Don José Antonio, que es un facha y un racista. O del otro, que es un ateo, o del otro, que es un puritano. Y está claro que la educación parental es el más sólido pilar para el adoctrinamiento del infante. La rebeldía será el segundo enemigo del moralista, es decir, mofarse de su doctrina o pasar de ella como pasa un individuo del Opus de irse con los jesuitas. ¿Y cuál es su aliado? Pues si el alumno tiene grave confusión vital y ve a este profesor como la luz que alumbra su camino, da por hecho que este alumno se convertirá a su credo y posiblemente sus enseñanzas le acompañen de por vida. Aquí cerramos el capítulo docente.